Bueno, les voy a comentar un poco lo que les estaba comentando de sistemas de producción de propóleos. Aquí voy a abordar de forma más detallada algunos tópicos que no quise abordar durante la primera presentación. Eh, Aquí tenemos toda la secuencia de una vez conectando el propóleo verde. El tema principal es el sistema de producción de propóleo verde en Brasil. Eh, Hice parte de la Universidad de San Paulo y desarrollo ese trabajo y acompaño a algunos productores hoy en día vía consultorías técnicas. La mayoría de todos ustedes tal vez hoy en día tienen bien claro Brasil debe de la Copa del Mundo. Sin embargo, como les comenté en la primera presentación, Brasil es, desde el punto de vista apícola, un país muy importante debido a sus exportaciones de miel y en las últimas décadas debido a la amplia producción de propóleo, específicamente propóleo verde. No significa que el único tipo de propóleo que encontremos en Brasil sea verde. Nosotros tenemos catalogados diferentes tipos de propóleos, dentro de los cuales uno de ellos es el propóleo verde, que es el tema principal de mis trabajos y de esta charla. Brasil también, para quien no lo conoce, les traigo una imagen del profesor Esteban Kerr, el profesor responsable por traer las aves africanas al continente americano. Y en Brasil a él le debemos el suceso de la producción apícola del país, debido a que solamente con las abejas africanizadas nosotros tenemos las producciones que tenemos hoy en día en Brasil. Tenemos, como les comenté, no tenemos problemas con enfermedades. Las enfermedades se presentan, pero no se presentan de formas crónicas. No tenemos la utilización de ningún producto químico y eso hace con que el sistema productivo apícola dentro de Brasil sea un poco diferente. ¿Qué tenemos? Como Brasil, una cantidad de miel exportada interesante, el aumento del propóleo y algunos nuevos mercados que se abren, como es el caso del propóleo verde y el propóleo rojo. Rápidamente, ¿por qué una colmena colecta propóleo? El propóleo es una resina que las abejas colectan, no solamente abejas apis mellifera. Nosotros tenemos aquí en México, también tenemos muchas abejas sin aguijón. Esas abejas también colectan ese tipo de resinas. Se colecta en diversas partes de la planta. O sea, tenemos desde yemas vegetativas, yemas florales, exudatos resinosos. Eso depende del origen botánico. De forma general, en nuestro propóleo, ¿qué encontramos? Encontramos cera, gránulos de polen, en algunos propóleos fragmentos vegetales y secreciones de las propias abejas. ¿Por qué? Si ustedes saben, la abeja utiliza las mandíbulas para malear la resina, bueno, esas yemas vegetativas, malearlas y llevarlas a la curbícula para después llevarlas a las colmenas. Y esa composición química de cada uno de los propóleos va a depender de qué. Primero, de qué tipo de plantas él está colectando ese material. O sea que tenemos una resina producida a partir de pópulos, no es el caso, que se encuentra en Estados Unidos, es totalmente diferente a una resina producida a partir de una otra fuente vegetal. Si nosotros tenemos, consideramos también que la composición química puede variar según la época del año en que el propóleo fue colectado por las abejas. Entonces nosotros tenemos un producto que varía mucho dependiendo tanto de la flora como de la época de recolección. En la colmena hemos venido hablando un poco de su uso.
Principalmente tapa pequeños espacios o ranuras o fisuras encontradas en la colmena. Renata mostró una imagen muy bonita, que es barniza recubre el interior de las colmenas, aquella imagen del tronco del árbol. Es utilizada para embalsamar algunos animales que mueren al interior de la colmena y las abejas no consiguen retirarlos. Y ese nuevo ítem que es muy estudiado últimamente, como lo es el estudio de la doctora Renata, es como un mecanismo de defensa, como las abejas reconocen ese tipo de resina, su función, su necesidad y comienzan a hacer ese tipo de colecta específica. Aquí, mostrando rápidamente, dentro de una colmena, como el propóleo es colocado dentro de las piezas, dentro de los bastidores, entre el bastidor y la cámara de cría, como ella puede cerrar algunas ranuras. Esto es el fondo de una cámara de cría, donde posiblemente a la hora de la construcción dejaron algunos pequeños espacios, como la colmena propoliza, y lo que yo les estaba comentando, como que como el propóleo se utilizaba para embalsamar a algunos animales. Esto con el objetivo de crear protecciones, como lo estaban mencionando en algunas charlas anteriores, contra algunos hongos, bacterias y así los demás. Desde la imagen superior, nosotros tenemos el propóleo verde, que es el que yo más del centro de ese estudio, pero les quería traer una imagen del propóleo rojo. El propóleo rojo ya tiene algunas investigaciones, muchas investigaciones, en relación a su origen botánico, y hoy se sabe que el principal componente botánico para producir el propóleo rojo es este tipo de planta, la Ecastrophyllum. Es una planta que se da entre el mangue y posterior al mangue. En Brasil, algunas regiones están trabajando con ese tipo de propóleo, sin embargo, las producciones aún no son similares a las encontradas con propóleo verde. El propóleo verde de Brasil, les comentaba que tenemos una amplia distribución, sin embargo, se trabaja principalmente en el sudoeste y centro de este estado, conocido como Minas Gerais, y algunos estados vecinos. Nosotros tenemos aquí el mapa de Brasil, tenemos esa región sudoeste que es compuesta por esos 4 estados. Este es el principal estado productor de propóleo verde, y lo que yo les menciono, algunas regiones frontera del estado de San Paulo, del estado de Río de Janeiro y del estado de Espíritu Santo tienen la facilidad de también producir este tipo de propóleo. Específicamente, el estado de Minas Gerais, nosotros ese estado tiene más de 4.500 apicultores, responsable por la producción nacional de propóleo, con más del 70% de la producción nacional, y lo que yo les estaba comentando, el precio puede variar de $60 a $150 a el productor. Eso no es precio de exportación ni otro precio diferente. El precio que estaría recibiendo el agricultor en campo. Y actualmente continúa siendo Japón como el país de principal importancia para las importaciones de este tipo de producto. El própolis verde, les comentaba, es vaca de con culifolia. Aquí tenemos una imagen. Ya les comenté, voy a pasar rápido por aquí, que hace parte de la familia Asteracea. Nuestro foco principal es este tipo de planta. Aquí ustedes pueden ver las características. Yo les estaba comentando que son arbustos de 2 a 3 metros de altura. Aquí se puede ver fácilmente cómo es este tipo de planta. Las abejas principalmente consumen, ellas trabajan la yema vegetal de Bacalentra cuplifolia. Cuando él termina su crecimiento, usted observa este tipo de estructura, como si usted hubiera llegado con una tijera
y le hubiera cortado todas las hojas a la planta. Tenemos aquí una imagen como sample de cómo termina o cómo queda esa planta luego de la colecta de propóleo por las abejas. Una vez ese propóleo es colectado por las abejas, es llevado a la colmena y utilizado según su necesidad. Como les comenté, se crean los espacios y se intenta obligar a la colmena para hacer la deposición de este tipo de propóleo en estos espacios. Aquí tenemos una colmena donde ya está construyendo la lámina de própolis y, como cualquier sistema productivo, nosotros tenemos que entender que la producción tiene algunos factores principales. ¿Cuáles? La calidad de las colmenas. Aquí entraría en cierta parte la genética de esas colmenas. El apicultor, que yo les comenté, que es muy importante en el sistema productivo de propóleo. Y el medio ambiente, disponibilidad de recursos para esa colmena poder producir. Tenemos apiario, apicultores, medio ambiente, flora apícola, para poder tener una buena producción de propóleo. Esa producción de propóleo verde, lo que ustedes observan aquí, este propóleo, de esta forma, los apicultores venden el propóleo. El propóleo es debidamente seleccionado, se empaca en sacos plásticos y él vende el producto por kilo. Tenemos aquí una imagen de una colmena productora de propóleo verde con el sistema de producción, con un sistema de producción que les voy a explicar al final. Y mencionando que son características genéticas. Los apiarios de producción de própolis generalmente son compuestos por 25 colmenas. Y nosotros podemos encontrar 20, 24 colmenas, de 3 colmenas produciendo propóleo verde y 1 o 2 colmenas creando ese tipo de propóleo. Aquí es bien claro que la calidad del propóleo no está dependiendo de la región y del apiario, está dependiendo de quién, de la colmena. La colmena es una colmena que tiene un origen genético que no tiene la facilidad de colectar propóleo verde. Producción. La producción varía, como todo sistema productivo. ¿De qué? Algunos ítems, como el número de colectores, la cantidad de espacios que esa colmena va a estar abierta o puede producir, la alimentación y el estado de la colmena, la disponibilidad de recursos, una interacción insecto-planta. ¿Por qué esa interacción insecto-planta? Renata comentó que las plantas pueden producir algunas resinas porque son mecanismos de defensa contra algún problema. En este caso, se sabe que en las regiones productoras de propóleo verde nosotros tenemos ese psilicidio. Es un insecto presente en Baccharis dracunculifolia. Cuando este insecto está presente, la planta crea esta estructura vegetativa donde se produce el ciclo de este insecto. Adicionalmente, tenemos el tipo de suelo donde crece la Baccharis dracunculifolia y el tipo de suelo que encontramos en la región de Minas Gerais hace con que junto con este insecto se creen las situaciones ideales para la producción de propóleo. Nosotros tenemos propóleo en todos los estados, en la mayoría de los estados brasileños. Sin embargo, únicamente el estado de Minas Gerais produce propóleo de este tipo. Aquí, lo que yo les había comentado, factores que me afectan la producción, teniendo en cuenta el manejo como principal. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo necesito. Una abeja está buscando el tipo de resina, el tipo de propóleo de resina, para producir el tipo de propóleo verde. ¿En qué lugares?
en lugares donde yo tengo una amplia disponibilidad de recursos. Los tipos de colectores. Aquí yo voy a entrar bien en detalle. ¿Por qué? Como les comenté, la producción de propóleo en Brasil es relativamente nueva, si contamos que son algunas décadas. Y a lo largo del tiempo se han venido probando, creando diferentes métodos de producción. Ustedes posiblemente conocen, el primero es el raspado, el segundo las cajas plásticas y posiblemente los listones. Nosotros tenemos una infinidad de productos, de tipos de producción, de colectores, cada uno con algunas características específicas que les voy a comentar a continuación. El raspado simplemente es levantar los cuadros de la colmena y retirar el exceso de propóleo que la colmena deposita entre los bastidores y las cámaras de miel o la cámara de cría. La tela plástica es la que la señorita Renata ya les comentó, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Creo que es uno de los métodos que se utilizan aquí en la región, en México. Conozco. Este método tal vez fue el método que revolucionó el sistema de producción de propóleos en Brasil, que fue conocido como el colector inteligente de propóleo. ¿Cuál fue la idea principal de este sistema? Era crear una cámara de miel con laterales que fueran removibles para, a medida que la colmena colecta propóleo, yo iba retirando esas piezas y dando más espacio, con el objetivo de crear ¿qué? Una super lámina. Solo que se observó que el propóleo, cuando es almacenado en la colmena, específicamente en las laterales, en este tipo de producción, a medida que pasa el tiempo, él pierde calidad, él oxida, él reseca. Entonces, este tipo de sistema no es rentable. Sin embargo, con este tipo de sistema han surgido los otros. Entonces, ese fue el sistema que abrió el camino para muchos otros sistemas en producción. Este método petersoniense es muy similar al anterior, simplemente la lateral de la cámara de miel tenía dos especies como fueran ventanas, y a medida que la colmena yo voy abriendo el espacio, la colmena me va cerrando con propóleo. Esto podría ser de forma vertical o en diagonal, y se iba abriendo con intervalos de 1 o 2 días para que la colmena fuera produciendo. Este sistema y el anterior presentan el mismo problema. La calidad del propóleo pierde calidad del propóleo por el tipo de producción que estoy realizando. Esto es un método que se encuentra en algunas regiones en producción. Es un método de alas o denominado Elias Plate Propolis. Es en la lateral de la cámara de miel se crea una ventana donde usted tiene algunos orificios y donde usted puede ir abriendo el espacio para las colmenas producir o pequeñas láminas de propóleo o láminas mayores. Aquí ustedes ven este método en la práctica. Problemas. Pros. Manejo en qué sentido? Manejo en el momento de la colecta. El apicultor tiene que, en el momento de la colecta, tomar una posición que no es confortable para cortar la lámina de propóleo. Cuando se está trabajando en apicultores que tienen 400, 500, 1000, 2000 colmenas en producción de propóleo, y usted está trabajando de forma desconfortable todo el día, pues lógico que eso no es funcional, eso no es adecuado. Entonces es un método, a algunos apicultores les gusta, otros están retirando ese tipo de material y utilizando algún otro tema
algún otro sistema de producción, como les voy a mostrar. Este método de listones, creo que algunos de ustedes ya lo han utilizado. Cuando yo comencé a trabajar directamente en la parte de producción de propóleo, para mí era el sistema ideal. ¿Por qué? Porque es de baja inversión. ¿Qué necesita un apicultor? Simplemente mandar cortar listones de madera del tamaño de una colmena, llegar, levantar la cámara de miel, colocar los listones y esperar la colecta de propóleo. Cuando no necesita producir propóleo, retira los listones y cierra las colmenas. Para mí, tal vez para una persona quiera iniciar o probar si en la región pueden colectar propóleo, tal vez sea el método inicial a ser utilizado. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen inversión, alta inversión. Ustedes no están modificando su material apícola. Entonces, si ustedes tienen buenos resultados, perfecto, podemos partir para una segunda etapa. Si no tienen buenos resultados, retiraron los listones y no pasó nada. ¿Cuál es el principal problema de los listones? Les comenté que las colmenas tienen que ser fuertes. Cuando las colmenas son fuertes, yo creo ese tipo de espacio que la colmena me hace. Esto me produce cuadros de cera entre las piezas. Y si yo tengo una colmena con una cámara de cría y 4 alzas de miel, y me pasa eso, y yo necesito hacer manejo, ¿cómo va a ser mi manejo? Imposible. ¿Por qué? Porque va a haber exceso de miel. Se trabaja mucho con colmenas. No olvidemos que esos son con abejas africanizadas. Entonces se forma una condición que no permite que durante el tiempo de producción se realice manejo en las colmenas. Entonces, para mí, hoy en día, este método no es el ideal. Este realmente ha sido el método que mejores resultados se encuentran y que mejores resultados de manejo podemos tener. ¿Qué es este método? Si ustedes se dan cuenta, todos los métodos de producción de propóleo, o la mayoría de ellos, ha trabajado la lateral de las cámaras de miel. En este caso, ¿ustedes qué observaron? Se cortó, se creó el espacio en la cámara, en la alza de miel. Y aquí, aún, no fue uno, fueron 2 espacios creados para la producción de propóleo. ¿Con qué resultados? Excelentes. Porque si yo necesito hacer manejo, yo puedo levantar mi colmena, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa en este sistema? Obligatoriamente tenemos que retirar un cuadro de la cámara de miel, o 2. Eso ya depende cómo el apicultor maneja sus colmenas. O sea, tenemos cámaras de miel con 9 cuadros, 9 bastidores o 8 bastidores normales. Entonces eso me da más espacio. Yo centralizo los bastidores en cámara de miel y creo esos espacios en la lateral. ¿Por qué? Porque si yo mantengo los 10 bastidores dentro de mi cámara de miel, en muchas ocasiones la lámina es construida en sentido al cuadro y no es construida en sentido madera-madera. ¿Me entendieron? Perfecto. ¿Por qué esos 2 espacios? Porque cuando se comenzó con un solo espacio en las cámaras de miel. Solo que yo puedo llegar a tener colmenas que me producen 14 láminas de própolis. 14 láminas de própolis. Cada cámara de miel me produce 2. Entonces yo necesito colmenas con 7 cámaras de miel. Ya es muy alto. Por eso se comenzó a trabajar con 2. Porque yo decidí mucho. Lógico, trabajando con colmenas extremadamente fuertes y muy populosas. Aquí nosotros vemos una piedra de producción de propóleo. Si ustedes observan,
Quiero llamar la atención a las bases, a los soportes, porque en algunas regiones hay mucho problema contra hormigas, un tipo de hormiga carnívora, que así sea una colmena de este tamaño, las hormigas consiguen acabarlo. Entonces, el control de las hormigas se hace por medio de este sistema, se coloca aquí una trampa y las hormigas no suben. Llamo la atención también a las tejas protectoras de las colmenas. Si ustedes observan, son tejas grandes que me permiten más protección a mis colmenas. Otra cosa interesante para llamar la atención, el propóleo verde. El propóleo verde se produce única y exclusivamente en apiarios con sombra, nunca en apiarios expuestos al sol. Ya se sabe, ya se han hecho diversos estudios y hoy en día todos los apiarios son sombreados o más cerrados. Nunca se colocan apiarios expuestos al sol. Miren qué interesante. Una colmena con cuántos espacios, produciendo cuántas láminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este lado, 6 del otro, 12. Una lámina de propóleo liviana llega a 30 gramos. Hagamos las cuentas. Por lo mínimo 360 gramos por semana. Con aquellos valores. Hoy en día, si yo reúno a mis apicultores y yo trabajo con ellos y se les menciona miel, nadie quiere saber de miel. Perdónenlo, les diga eso. Porque ustedes que trabajan con miel saben, trabajar con miel es un esfuerzo físico alto. Hay que cargar, hay que trabajar. Es fuerte. Propóleo lo llevo aquí con un cuchillo de inox, inoxidable. Corto esto y en una piedra salgo una gavetita con 4 kilos. No necesito nada más. Se realiza la producción de miel, como les comenté, aquel caso del señor que tuvo que colectar esas 10 toneladas por exceso de miel en los apiarios. Hay exceso de miel, yo necesito sacarla. Puedo hacer un manejo. Si no tengo más de cámaras de miel para poner, necesito colectar esa miel. Por eso se obliga en ese caso. Ahora, ¿quién trabaja con propóleo verde? Miel para las colmenas. Si hay exceso, se colecta. Este es un otro sistema. Si alguna vez lo escuchan, eso es una historia de cuento de hadas. Eso es el método más interesante para trabajar, pero tiene muchos problemas para manejar. Se llama el tira y pone. Lo utilizan mucho para la producción de propóleo rojo. Significa que yo llego con una pieza limpia, retiro el que tiene el propóleo y coloco una pieza nueva. Ahora hagamos cuentas. Si yo tengo, vamos a colocar 100 colmenas, y en esas 100 yo estoy trabajando con 6 láminas. ¿Cuántos colectores tira y pone yo necesito tener? ¿Y cómo los voy a transportar? ¿Y en dónde los voy a transportar? Eso funciona para apicultores que tienen pocas colmenas. Entonces, utilizan el sistema de tira y pone, llevan ese propóleo para las casas, en la casa con calma, cortan su propóleo, sin ninguna presa, lo guardan, lo seleccionan y lo venden. Cuando yo trabajo con colmenas, con 1000 colmenas, y necesito 6 tiripones por cada colmena, se torna inviable. El manejo no permite utilizar ese tipo de sistema. Sin embargo, para algunos apicultores es muy interesante. Prácticas del apicultor, como les comentaba, es importantísimo, porque es el apicultor que me determina la cantidad y la calidad de producto que están ofreciendo. ¿Qué ustedes ven aquí en ese apiario? Cerrado, no está expuesto al sol, las colmenas bien separadas, y el apicultor realizando su trabajo. La colecta. La colecta de propóleo, como les mencioné, se hace con un cuchillo
varía según qué el tipo de colector. Algunos utilizan aún colectores que permiten o que necesitan tiempos superiores, días, para realizar la colecta. La época del año. En pico de producción, algunos apicultores realizan lo siguiente: con 4 días de sol colectan propóleo. Entonces colectaron hoy 4 días de sol, completó 4 días de sol, vuela, colectó propóleo. La mayoría de los apicultores hacen ¿qué? Colectas semanalmente. Cuando el clima o el sistema de producción no está en la mejor fase, se amplían esos periodos para periodos de 10 días hasta 15 días. También se observa que cuando yo tengo poca cantidad de cámaras de miel, yo puedo acelerar la colecta de propóleo a 3 días, 4 días. Pero eso, ¿quién determina eso? Es el apicultor. ¿Cómo? Observando, visitando sus colmenas. Como les comentaba, el sistema de producción de propóleo necesita más asistencia por parte del apicultor, si lo comparo tal vez con miel. La mano de obra, qué tanta gente yo tengo a disponibilidad para trabajar en los apiarios y cómo yo realizo cómo yo ordeno, planeo y hago mi cronograma de trabajo para realizar las colectas. Eso que ustedes están viendo en la imagen, eso ha revolucionado el sistema de producción de propóleo. Porque para la producción de miel usted no puede hacer eso. Pero para propóleo no hay ningún problema. Sale en una moto, un apicultor, con todo su fumigador, todo lo que es necesario, y puede visitar o hacer la colecta de propóleo de casi 200, 250 colmenas, según la práctica del apicultor. Entonces se disminuye ¿qué? Gastos, porque una moto es muy económica. Yo no me transporto en camioneta, yo no necesito 2 apicultores. Sin embargo, para que esto funcione, tiene que estructurar muy bien el sistema. ¿Por qué? Porque muchas colmenas son alimentadas. Yo no puedo alimentar en una moto, pero no significa que yo no pueda alimentar a cada 15 días. Entonces, se organiza diferente el sistema de producción. Aquí, ustedes ven, la moto tiene una cajuela donde lleva las gavetas, donde la colecta el propóleo, lo separa por apiarios y después lo lleva a la empresa donde trabaja. Aquí. Producción. El número de colectores va a ser fundamental. ¿Qué tanto espacio yo le ofrezco a mi colmena? Lógico que tenemos un límite. Yo no puedo llegar a una colmena que está produciendo 2 láminas en este momento y pasarla a producir 8. Eso es normal. Nosotros tenemos que ir como gradualmente. ¿Para qué? Para estimular esa colmena a producir. La alimentación, el tamaño de la colmena y la disponibilidad de recursos, nuevamente reitero, son extremadamente importantes. La flor, como les comenté, cuando va a carecer la propóleo florece, nuestra calidad de propóleo disminuye. Entonces, eso hace parte también a tener en cuenta. Apiarios de producción, obligatoriamente, con medidas de peso, porque hay colmenas que colectan láminas de propóleo extremadamente pesadas y colmenas que colectan láminas de propóleo leves. Entonces yo tengo, esto es una lámina de propóleo, que no parece una lámina. Si ustedes observan la cantidad de producto que tiene esto, son láminas que llegan a pesar 100 gramos. A diferencia de algunas colmenas que hacen una lámina más gruesa y una colmena que hace una lámina más fina. Esto también es una característica seleccionada, porque las colmenas se mantienen. Las colmenas que producen este tipo de lámina siempre me van a producir una lámina gruesa,
una lámina pesada. Entonces el objetivo es que, pues lo mismo, tener ese tipo de colmenas. ¿Para qué? Ah, felicidad de ese cara ahí, de ese apicultor. Eso es lo que necesitan. Un apicultor feliz. Ese apicultor, en 2013, trabaja con el hermano. Torno a unas 400 colmenas, 130 kilos por mes. Fue su mayor producción. Ya él lo vengo acompañando y guiando hace 2 años. Sorpresa, este año, Omar, ya llegué a producir 260 kilogramos de propóleo. 260 kilos. Coloquen por $70. Dividan por 2 porque es él y el hermano. Dividan eso en 4 semanas, que es un mes. ¿Será que vale la pena o no vale la pena? Estos apicultores generalmente tienen una mesa donde el propóleo llega del campo, el propóleo se descarga en la mesa, se retiran algunas impurezas como abejas muertas, en algunos momentos a la hora de cortar se puede llevar un poquito de madera, se retiran esas impurezas y se guarda obligatoriamente en freezer. No se puede guardar en neveras, porque en la nevera crea humedad y crea moho. Posteriormente, ese grupo de apicultores de una región específica son cooperados, participan en una cooperativa, ese propóleo llega a la cooperativa lo separa. ¿Por qué? Porque la compra de propóleo lo hacen por diferentes categorías. Esto es extra, que alcanza mejor precio. Esto es segunda, que tiene un precio más bajo. Esto es tercera. Y tenemos aún un otro, que no lo traje en una foto, que es resina. Es una resina, como su mismo nombre lo dice, un propóleo que tiene unas cualidades de pegajosas. El propóleo verde no tiene ese tipo de características. Él es seco. También no es seco de desparelar. Usted lo corta, él es maleable, pero no es pegajoso. Aquí mencionando, se guarda y llega a los entrepuestos, a las fábricas que hacen la comercialización o la producción de los diferentes productos. Llega el apicultor o las cooperativas, venden ese propóleo para estos grupos. En estos grupos, ¿qué hacen? Nuevamente una selección. Se seleccionan, ya las señoritas sentadas todo el día seleccionando propóleo. Se almacena en cámaras frías para la debida exportación o para su uso. Para diferentes productos. Tenemos aquí extractos normales, con miel, jabones y así en adelante. Desde productos básicos hasta un producto con mucha más calidad. Esto es el tipo de producto que manejan los japoneses para presentes. Entonces, cada cajita tiene 60 cápsulas de propóleo en polvo. Y esto lo venden como presente, como regalo. Pero un regalo diferente. Un regalo que si ustedes, no sé aquí cómo es la colonia japonesa, o si tienen algún japonés aquí, disculpen, pero ellos se preocupan mucho por su salud, por productos orgánicos. ¿Saben cuánto llega el precio de eso de aquí? $500. Lógico que aquí, por aquí ya pasó mucha gente, productores, entrepuestos, empresas, exportaciones, importaciones. Qué bonito. Yo lo conocí personalmente. No da ni ganas de abrir las cajitas. Es muy bonito. Si ustedes ven, es con seda. Extremadamente bonito el tipo de producto que ellos tienen. Entonces ellos tal vez no utilizan un extracto de esta forma. Le agregan valor al producto que ellos ofrecen en el mercado. Todos estos trabajos han sido resultados de muchas investigaciones. El doctor Mendelssohn, un gran amigo brasileño, realizó su trabajo de doctorado
específicamente la producción de propóleo. Que reunió un libro, lo tiene, y en algún momento tiene la oportunidad de comprarlo, es muy bueno quien esté interesado en la producción de propóleo. ¿Por qué? Ese tipo de propóleo, el verde, tiene más de 200 compuestos químicos. Aún existen compuestos que no se sabe a qué funcionan. Falta investigación. En los compuestos que tienen principal estudios o investigaciones, los resultados son excelentes. Aquí algunos compuestos que no voy a entrar en detalles. Este es un análisis creado por el Ministerio de Agricultura brasilero, donde crea escalas mínimas y máximas permitidas para cada tipo de propóleo. Investigaciones con propóleo en Brasil han surgido muchas. Si ustedes tienen la oportunidad de entrenar un servidor como fútbol y coloquen Green Propolis, salen más de 4 millones de resultados. Eso es mucho. Aquí, algunos trabajos con composición química de propiedades. ¿Por qué? Porque el propóleo tiene en parte esto y mucho más en calidad, en funciones. Entonces es antimicrobiano, antiinflamatorio, cicatrizante, anestésico, antitripanosoma, anticaries, antiviral, anticarcinogénico, antioxidante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya son estudios comprobados en laboratorios. Yo no soy el que estoy inventando esa historia. Ya existe gente que estudió. Inclusive, en la parte de Minas Gerais hay una fundación que trabaja con investigación y él tiene una crema de dientes con base de propóleo, un protector labial con base de propóleo que se ofrece a la población brasileña. Era eso lo que yo les traía. Los temas son extensos porque la parte de composición química no es mi área, pero si fuera interesantísimos como el que realiza Renata, porque nosotros nos preocupamos mucho por nuestra salud, pero no nos tenemos que preocupar tanto por la salud de las abejas. Entonces, piensen en esto. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier persona que quiera entrar en contacto conmigo, aquí está mi email. Muchísimas gracias. La pregunta es aquella pregunta que yo les respondí en la presentación de tipo de vida del propóleo. El propóleo, cuando el productor lo produce, automáticamente va a freezer. En freezer se puede mantener por algunas semanas y es rápidamente comercializado. Ahí ya entra el proceso de producción de las empresas. Si usted me pregunta de un extracto alcohólico, si usted encuentra un extracto alcohólico, el alcohol puede evaporar. Si nosotros tenemos un extracto y lo dejamos, puede evaporar y usted puede llegar a concentraciones muy bajas, muy altas, por así decirlo, del propóleo, donde ya aparece un aceite muy grueso. Entonces, eso depende. También lo que decía Renata, existe falta de trabajos para saber cuál es la vida útil, lo que se sabe. Antes de ser colectado, el propóleo, si se deja mucho tiempo en las colmenas, oxida, porque dentro de las propiedades del propóleo es antioxidante, dentro de un compuesto, un flavonoide de C. Cuando se oxida, muda de color. Cuando muda de color, el comprador ya sabe que ese propóleo oxidó y pierde precio de comercio. Entonces, de esta forma, el productor, de cierta forma, es obligado a colectar el propóleo, guardarlo en freezer y venderlo rápidamente y no dejarlo por mucho tiempo en producción. Gracias. En México tenemos otros propóleos, es lo mismo, misma calidad que el verde o el rojo o el que variaría. Yo les comenté, el propóleo varía de su fuente botánica, de qué planta el propóleo ha sido recolectado. Lo que se tiene que hacer es un estudio para saber cuál es la fuente botánica de estos propóleos. Adicionalmente, estos estudios
son acompañados de estudios de actividad microbiana o inhibidor de bacterias o algunas cosas así, para saber las propiedades, porque no todo propóleo tiene las mismas propiedades o la misma fuerza en determinada propiedad. El propóleo verde es muy bueno, ya se sabe, ya se ha investigado. Aquel propóleo que yo les mostré, marrón, producido en esas regiones, no tiene la misma capacidad o las mismas cualidades químicas que tiene el propóleo verde. Por eso el precio es bajo el mercado. A nadie le interesa este tipo de producto. Lo que ustedes tienen que hacer como grupo, como sistemas productivos, un sistema productivo apícola, es entrar en buscar centros de investigación o universidades para crear investigaciones y comenzar a buscar y a tal vez a ver qué es lo que ustedes tienen en la mano. Si es un producto de excelente calidad o es un producto que lamentablemente no puede valer la pena para la producción, pero eso necesita estudios adicionales. No es tan fácil de explicarlo o de dar una respuesta como lo pedí. Otra pregunta, menciona en México, específicamente en Aguascalientes, ¿quién nos asesora para la producción del propóleo? Pues yo lo que podría recomendarles es acercar a la delegación de las Aranzas, directamente con el compañero de la República y de podría utilizar aquí a nivel nacional. Le recomendaría que se acercaran a la delegación federal, a la delegación de las Aranzas del estado de Aguascalientes, especialmente para una mayor producción de cultivo del propóleo. ¿Qué nos recomienda? ¿Hay algún libro, algún correo o nos dirigimos directamente con usted? Bueno, el libro que yo les comenté, que les mostré, es un libro interesante, escrito en portugués, pero aborda todo lo que un apicultor necesita saber en relación a producción, a ubicación de apiarios, a clima. Yo no les comenté, se me olvidó mencionarles, el propóleo verde se produce en determinadas altitudes, que varía desde 650 metros o 600 metros hasta más o menos 1300, 1400 metros. Fuera de estas altitudes no se ha registrado la producción de propóleo verde. En el libro tienen mucha información. Igual no estaban mis contactos, quieren información, escríbanme si yo tengo, cuando tenga tiempo, les responderé. Estoy a servir. En algunos casos estoy en viaje, puedo demorar un poco para responder, pero yo pueda responder con gran placer. La última pregunta que tenemos es del señor Francisco Cáceres de Michoacán. ¿Qué contiene o qué consisten las trampas para hormigas? Algunos apicultores han utilizado grasa, un tipo de grasa para antihormigas. Si ustedes vieron, es un tubo metálico, tiene como una especie de plato, de bandeja. Tubo. En esa bandeja yo coloco las trampas. Se están utilizando, en estas investigaciones me han salido algunos al utilizar diferentes hierbas o diferentes plantas que pueden tener este tipo de utilización para controlar las hormigas dentro del hospital. Nos acaba de llegar una pregunta, pero está bastante extensa. Con los espacios abiertos, debido a los diferentes métodos de colección de propóleo, es posible que entre demasiada humedad que fermente la miel en lugares muy húmedos. En lugares con climas fríos es recomendable usar estos métodos de recolección. No se enfría demasiado la colmena, porque deben tener sombras los apiarios. Bueno, ¿por dónde lo pienso? Vamos a comenzar por la última. ¿Por qué deben tener sombras los apiarios? Porque en condiciones de mucha luminosidad, las colmenas no colectan. Cuando comienzan a realizar la colecta del propóleo, el propóleo pierde propiedades rápidamente
Entonces es interesante. Usted tiene una colmena productora de 12 láminas de propóleo, la coloca en el sol, no le produce nada. ¿Por qué también puede ser? Porque debido al calor puede estar manejando mejor la temperatura interna. Eso son hipótesis, no son respuestas específicas. Son hipótesis que se cree que puede estar afectando. En lugares con clima frío, no es recomendable abrir las colmenas de la forma que yo mostré. ¿Por qué? Porque ustedes están perjudicando sus colmenas. La colmena va a disminuir por frío. Entonces, sí se utiliza, como yo les comenté, en frío las colmenas se cierran. ¿Algunos productores consiguen producir el año completo? Sí, pero de 12 láminas disminuyen a producir 2. Entonces, la cantidad de espacios que se cierran son casi todos, se disminuye mucho. En lugares, nosotros en Brasil, en las regiones que se trabajan, nosotros no tenemos problemas con humedad. Porque ella pregunta que es con espacios abiertos debido a los diferentes métodos de colección de propóleo, es posible que entre demasiada humedad. Entonces nosotros, en nuestro caso, nosotros no tenemos este tipo de producto. La respuesta, no se trabaja en lugares tan húmedos. La región es más para seca y no tenemos este tipo de problemas.